Sintonía 1420 AM presenta Visión Crítica con el diputado Rafael Veloz. Buenas tardes, Venezuela. Inicio de semana, inicio del mes de septiembre. Esperemos que este mes sea todo lo positivo para este gran país que se llama Venezuela. Estamos en Visión Crítica, en sintonía 1420 AM, nuestra cita de todos los lunes, un programa de opinión que está escalando gracias a nuestra respetada audiencia. Recordemos que en la dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y nuestro amigo Marcos González, que no teníamos días que no lo veíamos. Bueno, como les dije inicialmente, esperamos que este mes sea todo lo positivo posible, porque se lo merece el país. Vemos las colas hoy, las grandes colas que son humillantes para esas personas que dieron lo mejor de su vida, de su actividad laboral, de sus mejores años laborales, y los vemos haciendo unas colas miserables en el país. Esto no lo merecen los de la tercera edad, los adultos o ninguna persona en nuestro país. Así que espero que se hagan los correctivos que tienen que hacerse, porque ya basta de la mala calidad de vida que tenemos los venezolanos. Bueno, hoy nos acompaña el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la UCB, profesor Trino Márquez, quien ha ejercido como profesor titular y docente del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha escrito varios libros y artículos en revistas y en la actualidad es director académico de Se Dice Libertad. El profesor Trino Márquez nos va a dar una radiografía de cómo estamos, qué podemos hacer, la credibilidad en instituciones, en el Parlamento, en los poderes. A ver qué es lo que nos tiene el profesor Trino Márquez. Bienvenido, profesor. Es un placer estar contigo, Teresa, y compartir estos minutos con tus oyentes. El tema que me planteas es muy amplio. Podríamos comenzar por la situación que tú señalabas en tu introducción, la humillación a la cual están siendo sometidos nuestros miembros de la tercera edad. Desde hace mucho tiempo se les viene sometiendo a unas torturas incalificables, largas colas. Con esto del nuevo cono monetario, la humillación ha aumentado. Se les prometió que se les iba a pagar en un operativo especial que arrancaría el jueves de la semana pasada. Los bancos trabajarían en horario especial jueves, viernes y sábado para entregarles un fragmento, una fracción de lo que les corresponde en efectivo. Esto no ocurrió. El sábado el valor de los dirigentes gremiales, de los miembros de la tercera edad y muchos de quienes participaron en estas largas colas se sumaron a una protesta absolutamente legítima y necesaria para denunciar el atropello del gobierno. En este enfrentamiento con la Guardia Nacional y con la policía hubo una señora mayor que quedó lesionada, que salió lesionada. Afortunadamente no fue de gravedad la cosa y la señora está recuperándose. Pero esto es lo que revela el comportamiento de la Guardia Nacional de Teresa y Rafael, aprovecho de saludarte. El comportamiento tan cobarde de esta gente, que además andan blindados. Yo los he visto en la calle, los dirigentes esos, los más connotados dirigentes del PSV, que se burlan de los ancianos y se burlan de la gente que emigra del país y se burlan de quienes planteamos el tema de la inseguridad personal, pero ellos no se atreven a ir solos, no se atreven a ir al metro de Caracas, no se atreven a recorrer solos las calles del centro ni de ningún lugar de Caracas, no se atreven a ir a un juego de béisbol porque donde vas los pitan. Y son unas personas que andan blindadas, que andan con camionetas blindadas, con guardaespaldas, 3, 4 y 5 guardaespaldas que les pagamos los venezolanos, porque esa gente no saca de su bolsillo ni un centavo
para pagar su propia custodia personal. Y esos cobardes, porque son sumamente cobardes, son los que se ensañan contra las personas de la tercera edad y que el sábado, la semana pasada, reprimieron de manera despiadada, cruel, admiración además, porque no solamente gente que le ha dado lo mejor de sí a Venezuela, sino que hoy deberían disfrutar de una vida digna que el gobierno les niega, y les niega de manera sistemática y planificada, porque al gobierno se le dijo claramente que no podían aplicar el cono monetario en un periodo tan breve como el que ellos habían señalado. Se les insistió, los mejores economistas del país le dijeron que ese plan no era viable. Sin embargo, ellos, por la arrogancia y la soberbia que tienen y por el desprecio tan grande que tienen por la gente, lo aplicaron y ahí están los resultados. Muy buenas tardes, queridos escuchas de Visión Crítica todos los lunes. Iniciamos nuestro mensaje. Esta semana nos comunicamos con todos ustedes en nuestro editorial, que va cifrado un tema que nosotros conversamos con Trino Márquez, importante sociólogo venezolano, profesor universitario, y que tiene que ver como una de las partes de la ecuación, como es la Asamblea Nacional, debe de realizar esfuerzos, como lo estamos realizando, para la conexión con la gente, porque estamos en un momento donde el sistema, el gobierno ilegítimo, tiene importantísimas debilidades. Y a esto la comunidad internacional sigue realizando sus apoyos necesarios, bueno, porque se transformó Venezuela en un problema más allá del propio país, un problema de la región. Por cierto, que la Organización de Estados Americanos para este miércoles se va a reunir para tratar el caso de Venezuela. Y las Naciones Unidas también hicieron pues importantes reflexiones sobre este particular. Quisiéramos, evidentemente que se impone al inicio de la conversación lo que está sucediendo con los pensionados y jubilados, porque todo lo que ofrece el sistema no es posible de cumplir. Y no es posible de cumplir porque esto es insostenible, esto va contra la propia naturaleza de la sociedad, contra la propia naturaleza del ciudadano. Quisiéramos, Trino, y bueno, Teresa López ya te dio la bienvenida, quisiéramos, Trino, que nosotros compartiéramos un poquito lo que fue la experiencia y lo conversado el viernes, la semana pasada, que tuvimos un foro sobre la necesaria conexión de la Asamblea Nacional con la gente, y en ese breve comentario me robo estos minutos para que podamos nosotros decir que fue muy inteligente la presentación o el mecanismo utilizado por Nicolás Maduro para provocar una especie de hechizo en la población, donde sectores de la población exigían a la Asamblea Nacional que cumpliera con un mensaje que era que no hubiese inflación, que no hubiese cola. Este mensaje, evidentemente, en compañía con tontos útiles, en compañía con incautos, donde infiltrados todos ellos trabajaron entonces para provocar y pesar en la Asamblea Nacional unas obligaciones que no le corresponden, sino que le corresponde al Ejecutivo. Porque si no tenemos medicina, no tenemos alimentos, porque todos se lo robaron. ¿Por qué tenemos hiperinflación? Bueno, porque todos se lo han robado. Estamos hablando de 350 mil millones de dólares, y la reconstrucción de Europa costó 50 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer desde la Asamblea Nacional? Y un gesto importante que sale de lo que es la caja de bateo, como dicen los beisbolistas, de la Constitución del 99, porque a la Asamblea Nacional le corresponde 3 funciones principales: legislar, controlar e investigar. Ahora, este sistema está cintado en la Constitución del 99, está soportado en nuestra Constitución aprobada por el pueblo venezolano, evidentemente que no. Entonces tenemos que salir nosotros de la caja siempre
bajo el patrón constitucional, y yo creo que un ejemplo importantísimo fue la decisión tomada por la Asamblea Nacional, donde renueva los pasaportes por 5 años, porque no hay familia venezolana donde no tenga un pariente que se haya ido al exterior. O sea, el drama que está pasando los venezolanos en el exterior, una de las causas es la ilegalidad, y la ilegalidad se produce porque hay vencimiento del pasaporte. Si la Asamblea Nacional entonces es reconocida por los pueblos del mundo y no así la Asamblea Nacional Constituyente, entonces eso es un importante paso. Evidentemente que también hay que hacer los trámites internos en los respectivos países para que esto se procese. Pero bueno, este es un modelo o un ejemplo en el cual la Asamblea Nacional se conecta con la gente, y es necesario que dentro de la ecuación, para que nosotros podamos provocar el cambio político, la Asamblea Nacional se ponga a tino y realice lo que tenga que realizar. Quisiéramos, Trino, que tú compartieras alguna de tus consideraciones, importante conferencia o charla o comentario, un conversatorio que tuvimos el viernes de la semana pasada en la Asamblea Nacional. Bueno, yo el viernes planteaba que, con motivo del tema que se planteó, que cómo recuperar la sintonía entre la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela. Creo que el primer reto que tiene que plantearse la Asamblea Nacional es cómo lograr enamorar de nuevo a los venezolanos, que se movilizaron de forma masiva y entusiasta el día 6 de diciembre del año 2015 y le dieron esa contundente victoria a la alternativa democrática. Lo primero que creo que hay que hacer para reencantar a la población es reconocer que en este momento la imagen de la Asamblea Nacional está deteriorada. Porque si nos engañamos y creemos que edulcorando un poco la situación, dorando la píldora, como dice el lugar común, podemos avanzar, así no vamos a avanzar. Lo primero que hay que hacer es reconocer, ser certero en el diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, la situación en este momento es que la dirigencia opositora que se encuentra en la Asamblea Nacional ha perdido prestigio, ha perdido vocería, ha perdido autoridad frente al pueblo. ¿Cómo recuperarla? Entonces, creo que una autocrítica de parte de la junta directiva, de los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias, del jefe de la fracción parlamentaria del bloque unitario y del otro bloque, porque para más cuento ahora la oposición está dividida entre el grupo 16 de julio y el resto de las fracciones. Una autocrítica en el sentido de reconocer que, bueno, a pesar de todo el excelente trabajo y de todo el heroísmo, Rafael y Teresa, que han tenido nuestros diputados, porque ir al centro de Caracas, someterse a esas horcas caudinas que representan el chavismo, pasar por ese caporal que llaman el coronel Lugo, hay que ser bien valiente para ir todos los días o 3 o 4 veces a la semana al Capitolio o pasar por Pajarito. Allí hay ya en sí mismo ir a cumplir con el trabajo de parlamentario es sumamente oneroso, y extenderlo a las regiones se ha hecho mucho más difícil porque el gobierno les ha quitado a los parlamentarios el derecho a volar por las poquísimas líneas aéreas que existen en el país, les ha restringido los viáticos, tienen tiempo que no cobran. Es decir, no hay ningún parlamento en el mundo que trabaje en peores condiciones que el Parlamento venezolano. No hay ningún poder legislativo que sea más humillado o intente ser más humillado que el Parlamento venezolano. Eso hay que decirlo también, no solamente es la autocrítica, sino hay que señalar, porque la gente se imagina que los diputados nuestros viven esa vida cómoda, obscena, que viven algunos de los diputados del chavismo, sobre todo los que tienen mayor preeminencia pública, que viven como verdaderos millonarios, que pasaron de unos carritos que tenían o de andar en el metro o en autobusetas a tener 2 y 3 carros blindados con guardaespaldas. Esa es la situación de algunos diputados, sobre todo los que más hablan de la revolución bolivariana.
Bueno, entonces creo que la autocrítica hay que combinarla con una radiografía de las condiciones concretas que existen en el Parlamento y del ambiente concreto en el cual trabaja el Parlamento. ¿Qué hacer? Yo creo que, Rafael, tú has apuntado una de las claves. Hay que aumentar la denuncia. Aquí los problemas fundamentales del país están asociados con la corrupción. No tanto y no solo con la ineficiencia o con la escasez de recursos que hay ahora por la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, del crudo venezolano, que no está asociado ya a la caída del precio, sino a la caída de la producción. Y la caída de la producción es exclusiva responsabilidad de un señor que se llama Nicolás Maduro, y de un señor que se llama Manuel Quevedo, y de otro señor que se llama Rafael Ramírez. Esos son los verdaderos responsables de que aquí se haya derrumbado la producción petrolera y que hayan mermado de manera tan significativa los recursos fiscales provenientes del petróleo. Entonces, creo que la labor de denuncia hay que continuarla y hay que continuar además levantando el expediente, porque cuando nosotros, el pueblo venezolano, salga de estos sujetos que están al frente del gobierno, tienen que tener bien documentada cuál ha sido la historia del saqueo que se ha producido en Venezuela. El mundo entero tiene que saber la verdad del saqueo que se produjo en Venezuela, porque ninguno de los problemas reales que tiene el país, el problema de la electricidad, la crisis de los servicios públicos, el agua, el desabastecimiento de productos básicos, la crisis y quiebra de PDVSA, la crisis de todas las empresas del complejo de Guayana, todos esos problemas y muchos más que podríamos señalar están asociados con la corrupción, con la manera obscena como esos recursos se han distraído para ir a parar a los bolsillos de estos señores que hoy tienen fortunas inmensas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, se supone que tienen en Irán, en Bielorrusia y en Rusia. Bueno, ese expediente hay que hacerlo y asociar esos problemas reales con la corrupción y no solamente con la incompetencia. Podrían elaborarse algunos instrumentos legales. Yo tengo entendido que la Asamblea Nacional ha trabajado muchísimo en proyectos legales y en leyes que han sido aprobadas. Por ejemplo, la ley que ampara y ayuda a los integrantes de la tercera edad, llevar el bono. Así, el bono, aplicárselo a todas las personas que ganan salario mínimo. Bueno, esto no ha sido aprobado porque el gobierno no ha querido. Sí, está engavetado allí. Está engavetado. No lo publicaron en la Gaceta Oficial. Nunca lo publicaron, pero sí tiene hoy, estamos hablando hoy lunes 3 de... Cuando ellos estaban en el Parlamento, que dejaron de trabajar en el Parlamento por supuesto, ellos aprobaron también esa ley, ¿no? Fue con la aprobación de ellos, pero a la final no fue publicado en Gaceta Oficial y todo, entonces los jubilados y los pensionados quedaron en una situación que nos encontramos difícil, muy, muy difícil. Claro, así es. Pero sí tienen dinero para enviar este barco que va a salir hoy o mañana. Hoy es 3 de septiembre. Hay un barco que están llenando de barriles de petróleo para que salga para Cuba, porque la ayuda a Cuba no la han suspendido. Aquí en Venezuela quieren que los trabajadores paguemos el precio internacional de la gasolina, que suframos la desidia y andar sin aire acondicionado y temiendo que en cualquier momento se paren los vagones del metro y que la gente vaya a los hospitales y no consiga ni siquiera gas. Aquí estamos sufriendo, padeciendo los rigores de esa crisis, pero ellos sí le mandan a Cuba 50.000 barriles diarios de petróleo. Con esa ayuda que le dan al pueblo cubano, a la tiranía cubana, que todavía se mantiene. Entonces, Rafael, creo que más que insistir en la construcción de una nueva legalidad que solamente será efectivo cuando recuperemos la democracia, creo que la labor de denuncia y de contraloría por parte de la Asamblea Nacional hay que incrementarla, porque el pueblo venezolano necesita que alguien le dé la cara y señale con cifras concretas lo que ha ocurrido en Venezuela y cómo se han dilapidado unos recursos que no caben
en ningún cerebro humano tiene capacidad para procesar lo que significa haber recibido en los últimos 20 años más de 5 billones de dólares. 5 millones de dólares, que es lo que ha recibido no solamente por la venta de petróleo, sino por el pago del IVA, por los impuestos aduanales y por todos los impuestos, el impuesto al valor agregado y por todas las imposiciones fiscales que tiene el gobierno venezolano. Y todo eso se ha distraído sin que en Venezuela se construya 2 kilómetros de carretera, se construyan nuevos hospitales, se construyan nuevos centros de investigación, sin que el país progrese ni mejore. Les recordamos que estamos en Visión Crítica, conducido por el diputado Rafael Veloz, producido por quien les habla Teresa López, y estamos con el profesor Trino Márquez. Profesor, hoy amaneció, además de las colas humillantes, como cuando dijimos que abrimos el programa, de personas de la tercera edad, pero en Maracaibo tienen bastantes horas sin luz y tenemos por otro lado 7 estados bajo el agua. ¿Qué podemos hacer, por favor? Bueno, creo que mientras esta gente está en el gobierno, mientras un ministro de electricidad, de energía eléctrica, como Luis Mota Domínguez, esté ahí en ese ministerio, no es posible hacer nada. Ese señor no solamente es de una ignorancia y de una arrogancia desconcertante, sino que además es de un cinismo que no tiene calificativos. Y ahora se ha asociado, en el caso del Zulia, Teresa, se ha asociado con Omar Prieto, el gobernador, que en vez de ser un defensor, un protector del pueblo zuliano, es un verdugo del pueblo zuliano. Y ahora se han asociado él y Luis Mota Rodríguez, el Mota Domínguez. Bueno, mientras estén allí no es posible hacer absolutamente nada y el problema de la luz será agravándose. Lo que hay que exigirle es a los diputados de Zulia que acompañen a la gente en la denuncia y en las protestas, porque hay que exigirle al gobierno nacional que resuelva el gravísimo problema del Zulia. La semana pasada hubo el estallido de unas subestaciones eléctricas que comprometieron el destino de la ciudad de Maracaibo. Ahí no hubo una tragedia de dimensiones bíblicas, bueno, gracias a la divina providencia, pero si fuese por la incapacidad de estos ineptos que están allí, el estado, Maracaibo se habría incendiado en proporciones gigantescas. Igual vemos con el problema del agua. ¿Cuántas veces se le ha dicho al gobernador del estado Bolívar, del estado Amazonas, del Tamacuro, que tiene que tomar precauciones con relación al ciclo de lluvias que ellos conocen perfectamente, y no tomaron ninguna precaución? Y hoy, por ejemplo, Ciudad Bolívar está sumergida bajo el agua, pero lo peor, o sea, la ironía de esto, la paradoja, es que no les llega agua por las tuberías. Esta gente es tan inepta, esta gente son tan irresponsables, que la gente de estos estados, del Tamacuro, parte del estado de la zona de Anzoátegui, que están sumergidos bajo el agua, no les llega agua por las tuberías. Y en la gente que vive en los alrededores, ahí en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, no reciben luz y está allí el Guri. Bueno, estas son cosas que no se explica sino por esta desidia, esta irresponsabilidad y esta corrupción, porque claro, el presidente de la CBG sí tiene agua y luz en su casa, por supuesto que sí, y seguramente el entorno más íntimo de ese señor tiene agua, igual el gobernador del estado Bolívar, que es el general Rangel, bueno, se me escapa. No me acuerdo el nombre, sí, se me escapa el nombre. Pero te aseguro que el gobernador del estado Bolívar no está padeciendo de las penurias que está padeciendo el pueblo de Bolívar. Ni el alcalde de Ciudad Guayana. Entonces, esto creo que es una labor de los parlamentarios. No solamente, Rafael, ir a estos pueblos
a asumir la representación orgánica allí, real, en esos pueblos, sino también denunciar por qué la gente no se le hizo, por qué no se tomaron las previsiones del caso, porque hoy Ciudad Bolívar es una ciudad tan bonita, además está bajo el peligro de que muchos de los monumentos históricos allí se vean afectados. Trino, este tipo de sistema uno nunca se puede entender porque hay modelos anteriores, entiéndase Cuba, lo que eran los regímenes que estaban detrás de la cortina de hierro, que puede tener elementos de ineptitud, pero evidentemente hay una mecánica, hay un sistema para ir entonces eliminando todo lo que son los medios de producción. Ellos dicen pues que los medios de producción tienen que estar en manos del Estado, y las últimas medidas económicas no son medidas como tales, sino son mecanismos entonces para el control de lo que es la pequeña y la mediana empresa. Es someterlo entonces al carnet de la patria, y es someterle a que el patrono, ¿quién es el patrono? ¿Qué paga? Y ahora entonces las nóminas de la pequeña y mediana empresa las va a pagar también el Estado, entonces someter absolutamente todo el Estado. Y la gente está clara que es necesario el cambio político para que podamos nosotros, los adultos mayores, resolver el problema, los jóvenes regresar a nuestro país. Ahora, ¿qué mensaje tú, que tienes tanto conocimiento de la sociología de la historia de nuestro país? Nosotros hemos pasado un momento crítico como ha sido la guerra de independencia, donde 2/3 partes de los venezolanos murieron, en la guerra federal, y en esos momentos es que el venezolano se crece. Pero para que el venezolano se crezca es necesario tener unos elementos de confianza, de credibilidad más allá de las instituciones, en sí mismo, porque nosotros vamos a salir de esto, porque no hay país del mundo que haya podido sobreponerse a la hiperinflación, ¿no? Pero evidentemente es necesario dar un aliento importante. Tú como sociólogo, ¿cuál sería tus mensajes finales, ya que estamos llegando? Oye, se nos pasó la media hora volando, Trino. ¿Cuál sería tu mensaje final para, fortalecer la familia venezolana, darle fuerza al venezolano, que algunos no han podido salir y muchos otros, muchísimos otros, no vamos a salir de nuestro país hasta que no regrese la democracia? Bueno, la dirigencia política y de una élite que se comprometa con el país y con el rescate de la democracia. Sin esa dirigencia no es posible fomentar el cambio ni enrumbar el país hacia una transformación que recupera la democracia. Entonces, yo ubico como primera obligación de la oposición venezolana que su dirigencia se ponga de acuerdo. Se superen las diferencias que existen entre los dirigentes y entre las organizaciones políticas, se llegue a una propuesta programática que enamore al país, se proponga una fórmula organizativa en la cual los venezolanos podamos participar, y se componga un discurso, se elabore un discurso que vuelva a enamorar a los venezolanos y que le permita al venezolano creer que la democracia puede rescatarse. Pero el punto esencial es la existencia de una dirigencia unida. Si esa dirigencia está fragmentada, atomizada y dividida como en este momento, no será posible rescatar a la democracia, porque el pueblo necesita un líder conductor. Ese líder no es solo una persona, ni es fundamentalmente una persona. Ese líder es un proyecto, es un programa, es una organización y es un cuerpo político que le dice al país por dónde orientarse. Si tenemos una traducción en una persona, perfecto. Si es un grupo de personas, si es un grupo de 3, 4 personas, también muy bien. Pero lo que es importante es que el país vea una voz, una conducción, una línea, un programa y una organización. De lo contrario, seguiremos hundidos en este pantano tan horrible en el que nos han metido. Y lo peor, Rafael y Teresa, es que los pueblos no tienen piso. Hay un principio esencial en economía y en sociología que establece que todo lo que está mal puede empeorar. Ese es un principio, una de las leyes de Murphy, por cierto.
todo lo que está mal puede empeorar. Y ese puede ser el caso de Venezuela. Los países no tienen fondo. Los países nunca pisan fondo. Entonces, eso tenemos que aprenderlo, tiene que aprenderlo la dirigencia. Y lo primero que tiene que hacer la dirigencia es saldar sus diferencias y comprometerse frente al país por el bien de la nación y por el bien de la familia venezolana en lograr acuerdos unitarios y definir una política común que permita rescatar a Venezuela en el plazo más inmediato que se pueda. Entonces, profesor, todo no está perdido. Tenemos oportunidades y de la crisis tenemos grandes oportunidades para salir adelante. Claro que sí. Bueno, le damos gracias al profesor Trino Márquez y los esperamos el próximo lunes con el favor de Dios con otro interesante tema. Esperemos que esta semana sea productiva para todos nosotros y que esa calidad de vida tan ansiada por todos los venezolanos vaya retornando poco a poco. Recordamos que en la dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y nuestro querido amigo Marcos González, que regresó hoy en la operando el programa. Dios me los bendiga, buen provecho y Dios bendice a Venezuela.